En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el pasaje de la transfiguración del Señor como evangelio de la Santa Eucaristía. Dice así: en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Y allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro les dijo: cuando estaban aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no lo contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Queridos hermanos, estamos en medio del tiempo cuaresmal de preparación para el acontecimiento central de nuestra vida, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo por nosotros, que canceló el pecado y nos permite vivir como hijos de Dios. Y es importante que la Iglesia en el Evangelio nos presente justamente en este periodo la transfiguración del Señor y su significado. Porque muchas veces también a nosotros, el caminar de la vida, podemos perder el sentido de las cosas, el sentido de nuestra vida, el sentido del dolor, el sentido de las alegrías, el sentido de la familia, el sentido del servicio a los demás. Y muchas veces también podemos dejarnos llevar por el temor, que es propio del ser humano y de nuestra naturaleza herida por el pecado. Temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a la realidad que vivimos como país, como sociedad. Y eso mismo Jesús conoce que le iba a ocurrir a sus apóstoles y a nosotros, sus discípulos. Y por eso entonces, en este tiempo antes de su pasión, quiso dar varias pruebas muy evidentes de que Él era Dios. Y la transfiguración se constituye en uno de esos episodios. Él muestra a los más íntimos seguidores que es el Hijo de Dios. Y lo muestra de manera física, y lo muestra con palabras, con las palabras del Padre Eterno, que de una manera asombrosa intervienen en nuestra vida y dicen: este es mi Hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias. Lo mismo que ocurrió en el bautismo del Señor. ¿Qué nos está enseñando el Señor con estos acontecimientos y por qué los propone la Iglesia? Para que nosotros sepamos superar también las dificultades, para que el agobio y las distintas preocupaciones que embargan nuestra vida adquieran su sentido, como lo adquirieron en la vida del Señor. El sentido más profundo de la redención de la cruz de Cristo es precisamente restablecer la amistad del hombre con Dios, quebrada por el pecado original. Y precisamente el Señor viene para eso, para hacer que todo lo nuestro sea divino. Él nace en una familia, vive, trabaja, estudia. Él tiene unos padres, parientes. Él tiene que escoger a sus discípulos. El Señor recibe mucha alabanza, pero también recibe muchos agravios. Recibe traición, recibe la cruz, recibe bofetadas, y todo eso se transforma en un camino redentor. Podríamos decir que nosotros caminamos en esta tierra el camino que caminó Jesús, y eso implica poder vivir en comunión con Él.
Por eso la Escritura dice que nos dejó marcadas sus huellas para que las sigamos. No estamos solos. Eso quiso decirle el Señor a los apóstoles, a Pedro y Santiago y Juan, que iban a ser sus testigos. No están solos. Yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios vivo. Este es mi Hijo muy amado. Por eso, queridos hermanos, sigamos en este camino cuaresmal, preparándonos seriamente, meditando la palabra del Señor, pensando que yo mismo soy el salvado, que la salvación que Cristo opera con su vida y con su cruz se realiza en cada uno de nosotros por la redención que Cristo realizó en la cruz. Él canceló el pecado. Nosotros podemos vivir en su amistad. Aunque algunas veces notemos, como es lógico, las dificultades e incluso la presencia del pecado en nuestra vida. En este segundo domingo de Cuaresma pidámosle al Señor que sepamos apurar el paso para que cuando llegue la Semana Santa, con esa preciosa ceremonia de la recepción del Señor en Jerusalén y la alabanza de todos, nosotros estemos ahí, pero también cuando llegue el momento de la cruz, también estemos ahí, como María. Ella estaba presente en toda la vida del Señor. Y cuando llegó la hora de los que hubo, por así decirlo, al final, cuando ya fue un momento difícil, también estaba ahí. Pidámosle a Jesús permanecer junto a Él en este tiempo que se prepara para salvarnos de nuestros pecados, en que rememoramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que viene a ser el camino nuestro también en esta tierra. Con mi afectuosa bendición.